Estamos en vivo para toda Latinoamérica, miércoles 3 de julio, y nos vamos a ir a Chile y nos vamos a meter con un tema que es cada vez más fuerte, más importante, un tema que requiere cada vez más estudio y más análisis, que es cómo ha impactado en los últimos años la migración en Chile por el tipo de fenómenos nuevos que se ven. Así que de eso estaremos conversando con Lucía López. Lucía, contanos. Así es, Darío, tú bien lo has dicho, la migración es un tema que está puesto sobre la mesa de discusión, pero muchas veces sin datos concretos. ¿Y por qué es importante tener datos concretos más allá de las percepciones que puedan existir en la población? Porque al tener datos concretos, efectivamente es mejor la posibilidad de hacer políticas públicas que cubran las necesidades para toda la población, que implica, por ejemplo, la llegada repentina, como no había pasado antes en Chile, de un porcentaje importante de población migrante a nuestro país. ¿De dónde se sacan los datos? Bueno, la CACEN, la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, la última realizada, ha empezado a entregar distintos capítulos en función de vivienda, de temas como salud, de temas como educación, y el último entregado esta semana tiene que ver con la migración. Y para saber datos concretos de la migración en Chile, estoy aquí con la subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, Paula Paulete. ¿Cómo está, Paula? Muchas gracias por recibirnos. No, a ustedes, muchas gracias por el interés en este tema. Claro que sí. Y lo primero que le vamos a preguntar entonces, ¿cuáles son los datos concretos que arroja entonces esta encuesta CACEN sobre la población migrante en nuestro país? Bueno, son hartos datos. Diría que lo principal que pudimos mostrar ayer es la trayectoria, ¿no? Desde el año 2006 hasta ahora la migración ha ido creciendo. En el 2006 eran apenas un 1% de la población, algo así como 150.000 personas, y al año 2022 ya representan un 8,8% de la población, un poquito más de 1.700.000 personas. Entonces es notorio el avance, nosotros podemos percibirlo en las calles, en los barrios, en el supermercado, en la micro, en todos lados es notorio que escuchamos vocecitas con otros acentos y bueno, hemos dado entonces la bienvenida a hartas personas de nuestro continente principalmente. Eso es importante saber. Primero le quiero preguntar sobre los cambios. Usted ha dicho desde el 2006, si lo comparamos, es un porcentaje importante, ¿no es cierto?, de crecimiento. Pero ¿cuándo se produce el crecimiento más alto? ¿En qué periodo estamos viendo que, o es una tendencia que ha ido al alza paulatina? Si hay un momento en la que efectivamente se produce más migración, y también qué características tiene esta migración, a qué países pertenece, por ejemplo. Sí, ha ido cambiando la composición de la población nacida fuera de Chile. Al principio, en los datos del 2006, principalmente provenían de Perú y de Argentina, en proporciones bien parecidas, y ya a partir del 2017 se ven dos cosas. Uno, que crece mucho más la llegada de personas nacidas fuera de Chile, y también que cambia la composición, siendo cada vez más mayoritaria la de las personas venezolanas, y actualmente en el 2022 las personas venezolanas llegan a ser la mitad de las personas migrantes en Chile. Qué importante dato, o sea, no se distribuye uniformemente, pese a que población nacida fuera de Chile pudiera venir antes de las últimas fechas, 2017 en adelante, de otros países. Rápidamente, en poco tiempo, la población venezolana alcanza la mitad precisamente de la población total migrante. Hoy día presente en el país, que entonces estamos diciendo es de un 8,8% de la población. Antes de darle la palabra a Darío también para una mirada desde Latinoamérica sobre el fenómeno de la migración en Chile, quería consultarle precisamente sobre lo que yo decía en la introducción. ¿Por qué es importante tener datos específicos respecto de la población migrante en nuestro país? Esta información ilumina una serie de políticas públicas, o sea, se ve el acceso de estas personas a, por ejemplo, trabajo, que lo que se ve principalmente es que son personas que vienen en edad de trabajar y que principalmente a lo que se dedican es a trabajar en Chile. También se ve cómo es su acceso a la vivienda, su acceso a la salud, a la educación. Entonces hay que hacerse cargo de los dispositivos que entonces permitan que estas personas no solo entren de manera regular, que ese es un foco que por supuesto tiene el gobierno de Chile en que esta migración sea controlada, sea regulada, formal, sino que además poner el foco en la integración de estas personas a la comunidad chilena. Podemos preguntar eso más adelante, pero también le quiero dar el pase a Darío para si tienen más consultas respecto de las características de esta población, por ejemplo, dónde trabajan, dónde viven, en fin, son datos que efectivamente arroja esta encuesta. Darío, por favor, adelante.
¿Qué tal, Paula? Un gusto saludarla. Gracias por este tiempo para toda Latinoamérica. Pensaba en la magnitud del salto y obviamente lo veía en la perspectiva comparada de la Argentina. Argentina, que históricamente ha sido un país mucho más receptor de inmigración que Chile. Digo, Argentina es un país en ese sentido que llegó a ser récord absoluto a nivel latinoamericano, pero que hoy veía los datos y el último censo arroja que el 4% de la población es extranjera, inmigrante en Argentina. Con lo cual estamos diciendo que el dato actual de Chile, que viene de un pasado mucho menos receptor que Argentina, hoy duplica al dato de la Argentina. Entonces digo, ¿cuáles son los desafíos que implica para una sociedad no acostumbrada, vamos a decir, a tener tal proporción de inmigrantes, que en tan poco tiempo esto se haya disparado? Sí, ayer justamente hablábamos con el director de Migraciones sobre eso. Efectivamente es una población que no estaba acostumbrada a recibir personas nacidas fuera de Chile y por lo tanto eso implica una resensibilización, una reculturización y políticas públicas específicas para efectivamente que esa comunión, esa integración se produzca. El plan, digamos, la política migratoria en Chile, que por primera vez tenemos desde este año, contempla también un plan de acción con una serie de medidas donde hay una diversidad de reparticiones públicas cooperando para que esta integración se produzca. Es multisistémico todo lo que hay que hacer para que finalmente como sociedad nos integremos con quienes vienen de afuera. Paula, ¿y qué pasa cuando, o cómo es el abordaje cuando hay un grupo de los que, la mayoría de los que llegan quieren trabajar, quieren vivir bien y tienen mucho más en común que de diferentes? Somos todos latinoamericanos, hablamos el mismo idioma, tenemos el mismo origen colonial, digo. Ahora, obviamente hay un grupo que por ahí no quiere o no puede integrarse. Venimos hablando con Lucía de lo que está pasando en las cárceles, de cómo ha aumentado en la población carcelaria gente proveniente, muchos de ellos de Venezuela. ¿Qué abordaje se hace con ese sector? Yo preferiría centrarme en la gran mayoría, ¿sí? Lo que los datos nos muestran es que la gran mayoría de las personas que vienen de fuera de Chile vienen a trabajar. De hecho, los datos que mostrábamos ayer es que la tasa de participación laboral, tanto de hombres como de mujeres, supera a la de los chilenos y chilenas en 10, 15, 20 puntos en algunos casos. Y vemos que es una población que en general además tiene niveles de escolaridad más altos que los de las personas que nacimos acá en Chile. Entonces, son personas que incluso, a propósito de sus competencias, no pueden trabajar en trabajos donde ellos desplieguen ese saber, ¿no? O sea, están en general en trabajos ya sea de servicios o en trabajos más elementales, ¿no? En una proporción también mayor que la de las personas que nacimos acá en Chile. Yo prefiero centrarme en el aporte que hacen a la economía, precisamente el que ellos puedan venir, el que ellos vean algún interés en Chile es porque nuestra economía evidentemente ofrece, digamos, esas posibilidades, una economía estable, una economía que está creciendo, una economía que ha ido superando los problemas post-pandemia. Y esas personas, en el fondo, lo vemos, vienen a trabajar. La mayoría incluso, si bien es cierto, tienen, por ejemplo, en lo que veíamos ayer, la tenencia de contrato, en general, las personas en Chile, un 10% de las personas en Chile no tiene contrato. En el caso de las personas nacidas fuera, es el doble, es un 20%. Pero lo que vemos es que el 80% sí tiene contrato. La mayoría de las personas que vienen a trabajar a Chile trabaja de manera formal y están en el fondo haciendo la contribución tanto a sus familias, porque envían el dinero para sus casas, o también acá en el país. Claro, como en el porcentaje de impuestos, por ejemplo, que se paga. Yo solamente para cerrar esta conversación, Darío, quisiera poner el énfasis en algo que tú señalabas, que es el impacto que, por ejemplo, hay en los servicios públicos, en los hospitales que no estaban preparados para cubrir la demanda, menos cuando esa demanda aumenta tan dramáticamente, o en los establecimientos educacionales, porque alguien se podría preguntar, ¿por qué tenemos que integrar
¿Por qué si ni siquiera alcanza para cubrir nuestras necesidades, la de los locales nacidos en Chile? ¿Por qué tendríamos que integrar? Y ahí las oportunidades que quizás se presentan para la política pública conociendo estos datos. ¿Qué significa saber concretamente cuánta población, por ejemplo, está ocupando servicio público? Precisamente, ahí hay que, todos los servicios públicos están abordando esta necesidad. También Darío decía que compartíamos idioma, en algunos casos no. Sabemos que hay una población relevante también de personas que vienen de Haití, que no necesariamente saben español. Hay dispositivos para acogerlos a esas personas también. Todo el aparato público se ha hecho cargo, en el fondo, de acoger esta mayor alza de demanda, por supuesto, haciendo que los servicios estén disponibles para todos y todas, tanto chilenos como nacidos fuera. Bueno, esa es la importancia de tener datos concretos. Muchas gracias, subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, del Ministerio de Desarrollo Social, precisamente contándonos cuáles son los datos que hoy día confirman cuál es exactamente la participación de la población no nacida en Chile en nuestra sociedad, lo que permitiría avanzar entonces en políticas públicas que la incorporen efectivamente. Muchas gracias, Paula. Adelante, Darío. Gracias, Paula. Gracias, Lucía. Muy interesante.